La frescura del café y el servicio que te gusta, preparado por manos mexicanas. Con calidad de exportación. Presentado por Vida Café, el café de tu vida. Estamos en esta ocasión con Cuauhtémoc Calderón Galván, polémico político y empresario. ¿Cómo se siente más cómodo? ¿Como empresario o como político? ¿O ambas actividades son indivisibles? Porque para hacer buenos negocios hay que ser político. No, yo creo que es diferente. Primero, muchas gracias, don Francisco, por invitarme a este podcast que tiene muy buena audiencia. Segundo, son cosas que no nacieron al mismo tiempo. Eso es importante decirlo. Yo tengo prácticamente 20 años con negocio y en política, pues en 2007, cuando decidí ser candidato a presidente municipal. Entonces, no van vinculados. Yo vivo 100% del negocio. Mi negocio, por suerte, no tiene nada que ver con las decisiones públicas. O sea, no me dedico a la obra pública, no me dedico a ser proveedor del gobierno. Y entonces eso me da mucha tranquilidad y mucha paz en ese sentido, porque mi negocio no puede ser beneficiado a través de decisiones públicas, y eso entonces me mantiene muy separado. ¿Qué me gusta? Pues les soy honesto, me gustan mucho las dos. De una vivo, de una me da el sustento de mi casa, y de la otra pues es una vocación que surgió desde hace muchos años y que no ha desaparecido y que me gusta, ¿no? Y eso no se va a desaparecer hasta que te mueras, eso estoy completamente convencido. A ver, bueno, a ver, entonces dígale usted a sus ex compañeros del PAN de dónde salió el dinero para su primer negocio, porque muchos de ellos, y usted los identifica, sí, claro, dicen que usted se hizo millonario a partir de ser presidente municipal, con lo de las luminarias, con lo del alquiler de las patrullas. ¿De dónde salió su capital para el primer negocio? Bueno, el primer negocio ya existía antes de que yo fuera presidente, eso es importante decirlo. Caos es de 1991. Entonces, bueno, pues Caos ya es un negocio que va a cumplir 30 años y que tiene mucho arraigo en la ciudad. Y los otros he llevado, por ejemplo, hoy venía haciendo cuentas porque yo suponía que usted me iba a hacer una pregunta muy parecida. Y ahorita, o el día de hoy, tengo vigentes 3 créditos que han sido para distintos negocios que he abierto. Entonces, lo que yo he hecho ha sido básicamente de 2 maneras. Una, con créditos, ya sea bancarios, de alguna empresa cervecera o incluso de Fondo Plata. Y 2, cuando yo tengo una función pública, tengo un trabajo y tengo un sueldo por medio de la función pública, yo sigo teniendo mis ingresos por el negocio. Y entonces esos ingresos del negocio es con lo que vivo, con lo que saco el chivo, como decimos en la calle. Y lo otro prácticamente siempre lo he ahorrado. Si revisan mis cuentas, que además seguramente las revisaron, y sobre todo el sexenio pasado, es muy evidente cómo pues vas juntando el dinero de tus sueldos y luego al final tienes un buen ahorrito, y cuando salgo prácticamente lo invierto todo en un negocio, porque he decidido que esa es la única manera en la que me da a mí la estabilidad, no solo económica, sino política. El no depender de estar pidiéndoles chamba, el no depender de estar asumiendo decisiones o responsabilidades de las cuales no estoy de acuerdo. Entonces, por eso tal vez usted comienza diciendo que Cuauhtémoc es muy polémico. Pues más allá de polémico, soy rebelde, y eso lo he sido desde que nací. Entonces eso no lo voy a dejar de ser, y esa rebeldía la protejo manteniendo la estabilidad en el negocio y estando ahí presente. Mis negocios son negocios que si no está funcionando el negocio, no como. Que si no funciona el negocio no vendo. Entonces no es un negocio como que lo simule, ¿verdad? Creo que muchos políticos tienen negocios, pero no dicen que los tienen. Muchos políticos inician sus negocios a la par que inicia la labor pública, y esa diferencia conmigo es brutal. En alguna ocasión tuve incluso un debate con la diputada Lupita Medina en tribunas, usted recordará, siendo los 2 compañeros diputados, y creo que quedó bastante claro. Entonces, yo creo que son temas que usan los argumentos para hacer política, pero el tema de discrepancia en su vida, en dónde vivían antes y dónde viven después, en a dónde viajaban antes y a dónde viajan ahora, pues eso es muy claro y muy evidente, eso no se puede esconder. Dicen que el amor y el dinero no se puede esconder, bueno, ya yo, claro, la tercera. Entonces, pues en mi caso creo que no tengo nada, ni mucho menos de qué esconder, ni de qué huir, aquí sigo, aquí estoy. Dicen los panistas
que usted dejó en bancarrota o con una deuda grande al PAN cuando su campaña de gobernador, y que ese también se convirtió en un restaurante. No, bueno, pues primero la deuda no era conmigo. Rápidamente le hago un resumen. La campaña gobernador tenía presupuesto federal del PAN nacional y presupuesto estatal. El PAN nacional asignó una cantidad a la campaña gobernador, muy pequeña, y el PAN estatal no asignó nada a la campaña gobernador, ni un peso. Decidieron poner todo en las campañas a presidentes municipales y a diputados locales. Entonces termina la elección, se queda con una deuda de la campaña, y después de esa deuda yo hablo con el presidente nacional, César Nava, le digo, oye, se quedó con una deuda, busquemos la manera de sacarla adelante. Me dice, ¿sabes qué? ¿El partido, el estatal te dio dinero? No. Pues entonces que ellos asuman, que ellos ayuden y que ellos le entren. Bueno, le digo, porque los proveedores son proveedores primero que me conocen a mí, que saben que le surtieron al partido y que va a haber un problema después, que haya el problema. Y así fue, los proveedores tomaron decisiones, presentaron demandas en cuestión administrativa. Los proveedores le abastecieron de propaganda a la campaña gobernador. A la campaña gobernador. Y le facturaron al partido. No, así es en todos casos, no facturan a otra persona más que sea al partido. Y quien recibía era el partido, ¿no? Entonces, bueno, pues se hace la demanda, llega al juzgado de distrito, y el juzgado dice, pues sí, el PAN tiene que pagar, y le paga a los proveedores, y le pagaron, no sé ni en cuánto tiempo, no supe ni absolutamente nada. Lo que me pidió un proveedor fue, necesito que seas testigo y que digas que sí las cosas se surtieron. Bueno, pues eso hay que ser una persona coherente en los temas, y pues yo fui y dije lo que tenía que decir que había sucedido y tan. Entonces, mire, yo creo que ellos buscan culpables en todos los sentidos, y yo creo que lo más importante que hay que analizar es los resultados que tuve siendo yo candidato del PAN. El PAN no ha vuelto a tener esos resultados desde que yo fui candidato en las 2 ocasiones que fui candidato con ellos. Y entonces, bueno, pues eso hay que combatirlo con buenas campañas, con propuestas, ganando elecciones, haciendo gobiernos, porque si no, pues es muy fácil criticar. E insisto, lo respeto, ya tengo mucho tiempo que no estoy militando en el PAN. Tengo muchos buenos amigos ahí, sobre todo a nivel nacional, a los cuales también respeto. Y con los de aquí me llevo re bien, si ellos nada más le hacen al cuento y le hacen al circo, pero cuando nos sentamos, yo les digo que es como la lucha AAA. Estamos arriba del ring y nos damos 2, 3 golpes, pero abajo nos llevamos bien y no hay ningún problema. Oh, ya pasó por el PAN, ya pasó por el Partido Verde. Sí. Ahora fue medio priista. Ahora anda en Morena. ¿Ya no quiere ser gobernador? No estoy en Morena, estoy ayudándole a David Monreal. ¿Pero ya usted ya no quiere ser gobernador? No es una prioridad para mí, ¿eh? Creo que las circunstancias y los momentos en política son muy importantes. Hoy no es mi momento, eso debo dejarlo muy claro. Hoy creo que tienen el caso donde yo he sido muy abierto y he sido muy puntual en el tema de decir quién tiene una oportunidad de ser gobernador, que he dicho que es David Monreal. Pues él tiene esa condición y hoy la tiene, y me parece que el tema es fortalecerlo. Entonces, de manera personal no, es más, estoy hasta cierto punto pensando si seré alguna vez en mi vida otra vez candidato a algo, te lo digo con toda verdad. Entonces creo que también los años, el desgaste de las campañas, pues te van dando mucha mesura para ya mantenerme más bien preparándome, por un lado, que no he dejado de prepararme. Siempre estoy haciendo un taller, un seminario, no dejo de estudiar el tema sobre todo de comunicación política. Y 2, en el negocio, que eso me da un pulso de la vida real, ¿no? Y no lo suelto. Entonces usted le apuesta a que David sea el próximo candidato. Claro. y pudiera ser gobernador. Sí. Y ya no, usted entraría en su equipo. Sí, entraría en su equipo. Le estoy ayudando ya desde ahora, pues, a temas completamente políticos, nada que ver con el tema administrativo de su responsabilidad en la Secretaría, en SADER. Entonces, lo estoy haciendo ya porque lo creo, porque hablé con él desde el año pasado, hicimos un compromiso, que además déjeme decirle, el compromiso no tiene nada que ver con candidaturas ni con puestos, ¿eh? O sea, es un compromiso político de ayudarle, y eso para mí me da mucha libertad y tranquilidad, porque pues yo estoy haciendo política desde mi negocio, y entonces eso no me mete ningún problema. Pero siendo usted empresario, ¿no le da miedo que llegue a gobernar Morena viendo
todas estas incongruencias, todas estas locuras del presidente de la República, ¿no le da miedo que llegue Morena a gobernar Zacatecas? Primero, yo creo que ni tan loco ni tan incongruente. Creo que el problema es que es un monstruo tan grande el país que al momento de atacar tantos temas, evidentemente, pues te brinca la liebre por muchos lados. Y creo que el tema discursivo del presidente, como él es el comunicador del gobierno... Pero suspender el aeropuerto y perder 5,000, 10,000 millones de pesos, ¿no es una incongruencia? Mire, ellos tienen un argumento que plantean y que yo no sé si hasta qué punto podría haber incidido o no el tema de toda la corrupción y de que estaban, digo, lo he leído en varios lugares, que estaban prácticamente echándole dinero a algo que no iba a funcionar nunca por los asentamientos que tuvo regularmente. Yo hablé con un proveedor que trabajó en el aeropuerto, no alguien que lo cuentan, y me dice, a ver, 10 veces volvimos a rellenar y 10 veces se volvió a hundir. Tenía un problema estructural ese espacio, lo tenía. ¿A qué punto podría peligrar el proyecto o no? No sé. Yo en el caso del aeropuerto, no, pero déjeme le digo personalmente, en el caso del aeropuerto, yo sí estaba a favor de que se hiciera. O sea, eso también debo de ser muy congruente. A mí, yo creo que sí nos convenía. No sé si tenía las condiciones para hacerlo. Pero también, y don Francisco, seamos muy honestos, ha tocado unos temas el presidente que nadie se había atrevido a tocar. Y creo que ahí es donde está brincando un tema de intereses que por supuesto sucede. En gobierno, cada vez que tocas un botón, ese botón tiene 18 interesados. Ahora, si tocas 20, 30 botones en el gobierno, pues por supuesto que hay un problema. ¿Qué es lo que creo ahora debe hacer el gobierno? Y lo estamos sufriendo todos. Debe de ya invertir y inyectar recurso público para que crezca este país, ¿no? Sí, pero él no está inyectando, no está promoviendo la inversión. Tiene a los empresarios con las uñas, mostrándole las uñas, porque los empresarios tienen miedo. El Consejo Coordinador, la Coparmex, cada rato le hacen observaciones y centra su política en regalar dinero, en repartirle a los jóvenes que construyan México, a las viejitas, a las madres solteras que ya les quitó la casa, a las casas. Ajá. Entonces su política es repartir dinero. No es toda la política, es parte de la política del gobierno federal, como lo era de otros gobiernos, ¿eh? El tema es, usted lo sabe mejor que yo, don Francisco, que un gobierno se va caracterizando por cómo comunica sus labores de gobierno. Si usted recuerda el sexenio del presidente Calderón, los comerciales, todos los comerciales del gobierno tenían la cara de los criminales más buscados del país, tenían el ejército, tenían la Policía Federal, y entonces su gobierno se caracterizó por eso. Eso decidió en materia de comunicación, pero tenía instancias infantiles, tenía el apoyo a los adultos mayores, tenía oportunidades, que era prácticamente cerca de 5 millones de familias beneficiadas, regalándoles dinero, como usted dice. Entonces los otros gobiernos lo han hecho, el gobierno del presidente Peña también. El tema es que la prioridad en comunicación del presidente Andrés Manuel ha sido el tema de la política social, pero no es lo único en el gobierno. Sigue teniendo presupuesto y yo espero que ya empiece a bajar el presupuesto de inversión en obra pública, que ese para nosotros es fundamental porque dependemos muchísimo del gobierno y en ese sentido creo que el país empieza a tomar rumbo. Sí veo a los empresarios expectantes, veo a los empresarios con ciertas dudas, pero tampoco los veo corriendo, ¿eh? O sea, tampoco los veo en este momento cerrando el changarro. No pueden correr. No, entonces yo los veo con cierto, yo no diría temor, sino con prudencia para ver qué empieza a decidirse en el gobierno. Si usted se fija en la agenda pública que ha tenido el presidente prácticamente en 4 meses, ha sido una agenda que hay presidentes que han tardado 2 o 3 años en tenerla. Entonces creo que él le ha metido un acelerador muy duro al gobierno, que es difícil mantenerlo y que se irá sopesando las decisiones públicas que va a tomar para ir viendo cómo camina su gobierno. Yo creo que es muy pronto. Es muy pronto. Lo ha provocado su comunicación, también hay que decirlo, ¿verdad? Pero creo que a los 4 meses, bueno, pues apenas estás
entendiendo cómo funciona. Ahora en la modificación de la ley orgánica del gobierno federal, pues bueno, de entrada se daban 180 días para hacer un análisis y una valoración de cómo estaba el servicio público federal. Entonces todavía ni siquiera llegamos a esa etapa, prácticamente es a finales de mayo, principios de junio. Entonces creo que todavía ni siquiera hay un diagnóstico al 100%. Entonces él ha atacado en comunicación, me parece que de manera muy intensa, y entonces eso va generando las ideas, pero yo creo que el gobierno federal es todo. La diferencia es que él ha priorizado decir y hablar sobre la política social, pero yo creo que todos los gobiernos lo han tenido. Porque a Zacatecas le ha ido mal con López Obrador. Y con Peña. Se perdió, el fondo minero está en vías de perderse para que lo conviertan en tandas para las mujeres, para los jóvenes, para los viejitos. Estamos, el 3x1, ya hay reglas, pero el gobierno invierte 100 millones de pesos, cuando el otro invirtió 400 millones. Más o menos. Todo eso me hace pensar que no nos convendría mucho que Morena gobernara. Pero tiene un porqué. Por ejemplo, el 3x1, que yo estuve en Sedesol y conozco ese programa. Cuando nosotros revisamos la operación del 3x1, nos dábamos cuenta que el grado de simulación de aportación de esa forma cuatripartita de inversión que tiene era prácticamente nula. ¿Qué se generaba? Usted lo sabe, invierte el gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal y los migrantes. Cuando se aprobaba eso en el COBAM, prácticamente los migrantes ya ni siquiera era aportar su cuarta parte de esa inversión, sino incluso a veces era tener algo a cambio para poder firmar. Muchos presidentes municipales ponían las firmas de los clubes. Exacto, entonces eso no fue lo que se firmó en 2001 cuando se creó ese programa. Bueno, pero había inversión. Había inversión, obras, pero no como debía ser. O sea, al final es que lo que estábamos viviendo es una gran simulación en la operación de muchos programas. Y eso es lo que tampoco se puede permitir, don Francisco. O sea, al final necesitas poner orden en los temas. Y en el caso del 3x1, bueno, cuando tú revisas y cuando platicas con los propios migrantes, ellos te dicen, oye, ya la verdad ahorita nosotros no podemos aportar. Si aquí estamos batallando en Estados Unidos, más bien ya no nos manden a nuestros parientes, más bien ya no nos estén pidiendo. Y hagan ustedes su chamba y nosotros hacemos la nuestra. O sea, la condición con la que se creó ese programa y con la que Genaro Borrego empezó a tener este ejercicio bipartito en aquel momento, pues ya la circunstancia en Estados Unidos de nuestros paisanos ya no es la misma. Entonces creo que el país también debe de irse acomodando en ese sentido. Creo que hay programas que son muy buenos y programas que tenían muchos vicios en la operación. Y con respecto a lo que usted decía de que a Zacatecas le ha ido mal, yo creo que le ha ido mal desde que ganó el PRI en 2012, ¿eh? Porque si revisamos todos los presupuestos, sobre todo de infraestructura pública, con quien le fue mejor a Zacatecas fue con el presidente Calderón en tiempos de Amalia García. Y eso creo que nadie lo puede negar. O sea, había una visión de federalismo, de repartir participaciones federales en el recurso federal participable de manera muy intensa hacia los estados. Yo espero que hoy regrese esa visión. Yo creo que cuando el gobierno del estado ha sido del mismo partido que el gobierno federal, como que hay sumisión, como que hay miedo a decirle, oye, págame esto que me debes o dame esto que me toca. Con Amalia negoció bien con Calderón, pero luego llegó Miguel y fue muy sumiso. Sin duda. Con el jefe Peña. Sí, le decía, te va un peso, van 5, y no había manera de que él no hiciera lo correcto. Finalmente, él entendía cuál era su futuro, y su futuro era no perder elecciones para que no fuera culpable, ¿no? Pero ahora el gobernador Tello tendría que ser más enérgico a la hora de decirle a López, oye, no me quites el fondo minero, no me estés fastidiando, dame lo que me toca. Te comprometiste a hacer la carretera de Aguascalientes, cumple. Sí, que aparentemente ya dijo el secretario de Comunicaciones que va, ¿no? El proyecto de Aguascalientes. Eso nos conviene. Ahora, ¿qué es lo que yo creo, en mi opinión, muy respetable, y respeto mucho al gobernador y su función?
Pero me parece que el tener tantos bandazos en comunicación y el no entender una visión precisa, en ocasiones es enérgico en las posturas con el gobierno federal, en ocasiones baja la guardia, pero me parece que lo que queda mucho a deber es el tema de hacer política. O sea, al final tienes que hacer política, don Francisco, que eso es lo que creo que hizo mucho Amalia, a nivel federal, local no, pero a nivel federal creo que ella hizo una gran labor política que obligaba al gobierno de la República a aportarle dinero a Zacatecas. Hoy creo que lo que debe hacer el gobernador y lo que lo deben ayudar a hacer su equipo es hacer mucha política en el gobierno federal. O sea, no, porque también de repente el ser tan enérgico se puede considerar como un tema de groserías políticas y eso tampoco corresponde, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde debe haber mucha política de los dos lados, sin duda, pero el gobierno del estado pues le conviene más hacer una política de ganar con el gobierno de la República y eso yo no he visto pues una visión muy clara. ¿Cómo evalúa usted estos 2 años y medio del gobierno de Alejandro Tello? ¿Ha tenido que cargar con un lastre que le dejó su amigo cuasi compañero de candidatura, ¿no? Miguel Alonso? ¿Cómo ve usted? ¿Arrastra el lastre que le dejó Miguel? Mire, primero creo que para calificarlo es muy difícil. Hoy la sociedad no lo califica bien. En general, todas las encuestas, acabo de ver una del 15 de abril de Massive Caller, y no está nada bien calificado el gobernador Tello. En todas las que han surgido en todos los medios nacionales no está bien calificado, entonces creo que eso es por algo. Y me parece que principalmente tiene que ver por esa complicidad o el solapar todas las decisiones de Miguel, en donde él prácticamente lo deja limpio. Él sí ejerció el perdón y olvido. Bueno, es muy claro. Cuando el secretario de Finanzas, Jorge Miranda, hizo varias declaraciones al inicio del sexenio, bueno, todo el mundo dijo, viene el gobernador con claridad a decir lo que quedó mal del otro gobierno y a que se haga lo que corresponda. Si no tiene culpa, bueno, pues que no tenga, pero que se haga una investigación a fondo. No, Jorge salió, dejó evidente que las cosas no estaban bien, pero de repente le dijeron a mi amigo, tranquilo, ¿no? Bájale un poquito en este tema con Miguel, y eso creo que el gobernador Tello lo ha cargado y lo va a cargar. Si el gobernador Tello, que ya quedó claro, lo va a hacer y es la visión de sus 5 años de gobierno, proteger a Miguel, eso lo va a cargar Tello, y entonces su calificación, después de 5 años de gobierno, creo, y espero que no sea, pero creo que va a ser, era el amigo de Miguel, que lo pusieron para taparle todo a Miguel y que cumplió. Y eso pues no corresponde, porque además Tello creo que es una buena persona, es un tipo que es una persona decente, al menos así se ve en lo poco que he tratado con él, pero pues de ahí a que políticamente él no le guste la política, haya decidido tomar esas decisiones con Miguel, pues eso no le corresponde a un gobernador que busque legitimarse y que hoy por eso la gente lo califica como lo califica. Está mal calificado que hace prácticamente un mes cambió su estrategia de gobierno, usted lo ve muy claro, anda en giras en municipios, puso a trabajar a su gente, el secretario que no atienda y que no salga a giras se va del gobierno, se desdijo de que las caras viejas salían muy caras y ya metió a las caras viejas al gobierno, a los excandidatos, cuando él mismo dijo que no iba a contratar excandidatos, los llama al gobierno. ¿Por qué? Pues porque entiende que son los que saben de política y los que deben de ayudarle, ¿no? Entonces me parece que eso lo está haciendo por algo. Esperemos que esa estrategia le venga bien al Estado, le venga bien a él y a su gobierno, porque a todos nos conviene tener un gobierno fuerte. Tener un gobierno tan débil y que surjan situaciones de seguridad como las que hemos tenido en los últimos meses, pues lo único que hacen es que la sociedad esté asustada, que no salga a consumir, que tenga miedo, que todos estemos con la zozobra de qué va a pasar, y eso no nos conviene a nadie. Hablo ahora como comerciante, bueno, pues nos afecta horrible. Cada tema que sucede, don Francisco, de seguridad, a partir de las 8 de la noche, 8:30, se nos acaba la clientela, se nos muere el movimiento económico, y eso no nos conviene, porque no solo tenemos una economía muy débil, sino es muy primaria. Prácticamente nosotros vivimos de comprarnos y vendernos entre nosotros, no generamos riqueza. No tenemos ese tamaño de mercado para generar riqueza y entonces a nadie le conviene tener un gobierno débil. Yo espero que el gobernador Tello siga en esa estrategia que está muy clara, que ya la cambió, que ya decidió ponerse a hacer política y visitar el estado, y eso espero que le vaya bien a Zacatecas.
El gobernador ejerce el perdón y olvido, y usted ya también ejerce el perdón y olvido, ya perdonó a Miguel, ya se le olvidaron, ya no tiene rencores con Miguel. Mire, con Miguel me inventaron delitos, con Miguel me presentaron denuncias con delitos que no existían, que ni siquiera eran observaciones en mi cuenta pública. Tuve una persecución enfermiza de parte de él. Personalmente no le tengo ningún coraje o rencor, ¿no? Para nada, hombre. Creo que yo me he caracterizado por no ser rencoroso, pero también debo ser congruente. Y en abril del 2016 presentamos, junto con el licenciado Alberto Gaitán, unas denuncias con respecto a este enriquecimiento ilícito y esta defraudación fiscal, con respecto a las discrepancias que tenía Miguel Alonso con sus ingresos y sus propiedades. Y no presentamos sobre temas que suponíamos que existían, no. Presentamos temas donde había escrituras, por ejemplo, la casa de siglo XXI, está a las faldas de la Bufa, una casa que se dejó de construir a partir de esa denuncia. Son 3 terrenos, uno de esos terrenos está a nombre de Miguel Alonso, entonces él es dueño al menos de lo que está arriba de ese terreno. Y 2 ranchos. De la casa misteriosa. De la casa misteriosa, claro. Y la huerta de Malpaso. Si nosotros vemos la huerta de Malpaso, el rancho de Machines y esta casa misteriosa, por no decir otras propiedades, las 3 llevan más o menos un valor de 60, 70 millones de pesos. El trabajo público de Miguel Alonso durante prácticamente 20, 25 años de gobierno, por más que fuera lo más eficiente y tuviera bonos de puntualidad y estrellitas por eficiencia, no llegaba a más de 15 millones de pesos en ingresos. Entonces ahí es donde no cuadra. No hay que ser muy inteligente para entender que entró dinero de otro lugar. Bueno, pues el tema es que vea Hacienda de dónde entró ese dinero y esa discrepancia por qué existe. Entonces eso es diferente, eso no es perdón ni olvido, sino es congruencia con algo que yo presenté hace 3 años, que han llevado y traído estas denuncias de aquel momento, pero que no han terminado y que siguen. Hay quien argumenta, no, es que Miguel tiene sus cuentas públicas a salvo, se las autorizaron. Claro, ese tema no hay problema y sería ingenuo pensarlo. Pero Miguel lo protegió Peña porque ganó todas sus elecciones, no le pasó como a los Duartes, ¿verdad? Que perdieron en Veracruz y perdieron en Chihuahua y así les fue. No les fue como a Beto Borges en Quintana Roo, no, él ganó y entonces él lo protegieron. Pero de ahí a que existe una discrepancia fiscal en su patrimonio personal, eso no hay duda. No hay duda porque además toda la gente lo dice. Si usted recordará, en la campaña gobernador en 2010, en el debate tan famoso que tuvimos, saqué unos documentos donde demostré que Miguel tomaba el patrimonio público como personal. ¿Por qué? Porque él vendió propiedades del municipio sin permiso del cabildo y sin autorización de la legislatura. El canje del terreno de donación del fraccionamiento de su cuñado. Y el de Tahona. Y le dio otro más grande, pero que valía... No, y el de Tahona, el área de donación de Tahona, la vendió a un particular sin permiso de la legislatura ni del cabildo. Lo demostré ahí. En ese momento todo el mundo dijo, ay, Cuauhtémoc es un agresivo, ¿por qué le dice así a Miguelito? Miguelito, tan buena gente que es. A los 3 años de su gobierno, don Francisco, 3 años y medio, 4, la gente me paraba en la calle y me decía, ¿qué razón tenías? Este cuate es un corrupto. Bueno, creo que Miguel tuvo un gobierno, es un cuate súper carismático, eso nadie se lo puede negar, es un cuate que comunica bien, que comunica con la gente, pero esa deficiencia de todo lo que se decía de su gobierno, de su familia, de sus propias decisiones, lo afectaron al grado que hoy tiene una muy mala imagen con la gente de Zacatecas. Y eso no es por otra cosa más que por lo que no pudo cuidar en su gobierno. ¿Qué tanta culpa puede tener él o qué tanta culpa puede tener su familia? No lo sé, porque no soy ni Ministerio Público ni he investigado lo suficiente. Pues qué bueno que ya no le tiene rencor. No. Muchas gracias, don Cuauhtémoc. Muchas gracias. Un saludo a todos.